¿Me escuchan? Sí, yo voy a grabar la clase, pero Sí, doctor. lo ideal es que estén aquí todos a esta hora, porque yo igual corrí mi clase, que era a las 2, pero no, o sea, no es bueno que ustedes ocupen para eso ellos tienen sus horarios ya establecidos. Entonces, miren a ver cómo arreglan eso. Bueno, entonces vamos con la anatomía funcional y la formación de la orina en nuestro sistema urinario. ¿Ven la presentación? ¿Sí ven la presentación? Alguien que me conteste, porfis. Sí, doctor, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, entonces va llegando la gente aquí. Bueno, entonces vamos a ver si está grabando. Sí está grabando, ok. Listo, entonces hoy vamos a tratar el tema de nuestro sistema urinario, cómo está la anatomía funcional y cómo en realidad se da el proceso de formación de la orina, ¿verdad? Cuál es el paso de la sangre a través del glomérulo para formar la orina y a través de los diferentes estructuras que están a nivel del sistema colector. Vamos a admitir aquí a Víctor, Camila. Ok. Bueno, entonces, principalmente, pues, vamos a tratar algunas funciones del riñón de manera sencilla. Vamos a hablar de la anatomía fisiológica de los riñones, cómo se da la irrigación renal. Al final de la conferencia vamos a hablar sobre la nefrona como unidad funcional, cuáles son sus partes, cómo funciona cada una, cómo se dan los mecanismos de reabsorción y de eliminación, y finalmente cómo se forma la orina. El riñón, por eso yo les he venido hablando de riñón todo el semestre, desde el principio, desde que empezamos a hablar de membrana celular, de célula y de los intercambios que se dan a través de ella, que los riñones pues se establecen como órganos importantes en todo tipo de regulación hemodinámica, de regulación hidroelectrolítica, el control de la osmolaridad sérica, el control sobre la presión arterial, el control sobre los trastornos o la fisiología ácido-base y el control hormonal y funciones como la gluconeogénesis. En cuanto a la excreción, pues una de las principales funciones del riñón, todos esos elementos que son tóxicos en nuestra sangre, principalmente los derivados de la urea, constituyen pues elementos que deben ser excretados, ¿verdad? De manera constante porque son el producto de todos esos mecanismos celulares y a nivel de los tejidos, son producto de desecho y como producto de desecho no nos sirven, antes nos hacen daño si se empiezan a acumular. En cuanto a la parte de regulación de los hidroelectrolitos, ustedes saben que tenemos moléculas que son de vital importancia en nuestro organismo, en nuestro plasma, en nuestros tejidos, como son el sodio, el potasio, el calcio, magnesio, inclusive pues otra serie de metabolitos que son importantes en todos los mecanismos celulares. Mantiene la osmolaridad sérica, tratar de mantener la homeostasis, el equilibrio entre el líquido que está en nuestro organismo, el que ingresamos y el que eliminamos. Los mecanismos de presión arterial a través de la regulación de la aldosterona, también a través de los mecanismos como son el eje de angiotensina 1 y 2. Eso lo explicaremos más adelante. A través de los controles que se tienen a nivel de la fisiología de los electrolitos, también pues así trae como consecuencia pues mantener el equilibrio entre los ácidos, ¿verdad? Y las bases. Todos estos elementos que son excretados generalmente son ácidos
que son eliminados de todos esos procesos moleculares. Mantener la cantidad de eritrocitos. Ustedes saben que se produce una hormona llamada eritropoyetina, que es la que estimula la producción de los eritrocitos. Y también hace parte de todos esos mecanismos de formación de glucosa cuando el organismo lo requiere, a través de los aminoácidos, ¿sí? A través de sus mecanismos a nivel fisiológico, cuando se necesita pues la formación de azúcares que necesita el organismo, el riñón también participa dentro de esas funciones. Entonces, como ven, hay funciones metabólicas, hay funciones de eliminación, ¿sí? Hay funciones hemodinámicas, hay funciones en el control hormonal. Estos son elementos, ¿verdad? Son metabolitos, son elementos de desecho que realmente se producen en la excreción renal. Esto es el producto que al final el riñón que no funciona normalmente debe excretar. Por eso, como son metabolitos, son sustancias que ya después de haber hecho el filtrado glomerular y pasar por los túbulos, terminan en orina, y esto es lo que mayormente encontramos en la orina de manera normal, ¿verdad? De manera normal. Entonces, por eso es que en los laboratorios nosotros, para averiguar cómo está su función renal en primera instancia, siempre mandamos todo lo que es los azoados, urea, bun, creatinina, ¿sí? Las bilirrubinas, que también son productos de desechos, sí, pero ya esto sería para otros trastornos específicos. Y si deseamos buscar en primera instancia cómo están funcionando nuestros riñones, ustedes se han dado cuenta, si son acuciosos, si miran todo lo que es los laboratorios de primera línea, siempre uno encuentra, para mirar cómo está la función renal, la urea, la creatinina y el ácido úrico, que son los productos finales de la excreción. Son los productos finales de todo ese proceso. Aquí tenemos la anatomía, los riñones, 150 gramos pesa cada uno, en un individuo de 70, 80 kilos. Terminan en los uréteres, de allí de los uréteres van para la vejiga urinaria, donde se concentra, donde se almacena, y ya después se produce el proceso de micción por medio de la uretra, que es por donde realmente ya le damos salida a la orina. Aquí tenemos un riñón con corte sagital, ¿verdad? Partidito por la mitad, y vemos a nivel grueso, a grosso modo, las estructuras que lo conforman. Tiene una cápsula, la cápsula que es la que lo recubre, la cápsula renal. Tenemos una corteza, importante estos conceptos para poder entender lo que se viene. La corteza y la médula son dos estructuras importantes que vemos a nivel de parénquima renal, corteza y médula, bien diferenciaditos aquí. A nivel de la médula tenemos las pirámides de Malpighi, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en promedio, 8, 9 las que hay. En su vértice, ustedes vienen que estas pirámides tienen una base y tienen su vértice aquí. En todo el vértice está la papila, que es al final de cuentas donde ya se forma la orina y se procede a la excreción, como ya propiamente dicha. Aquí está haciéndole zoom aquí a la papila por medio de microscopía electrónica. La vemos aquí, es aquí donde se forma el vértice de la pirámide, y es donde se forma la orina, y aquí es donde se empieza a recolectar por medio de los túbulos colectores, que vamos a ver más adelante. En una gráfica un poquito más detallada, vemos lo mismo, la cápsula, la corteza, la médula, que está formada por las pirámides de Malpighi, son 8 a 10 aproximadamente en un individuo normal. Tenemos el cáliz menor, el cáliz menor, que son varios pedículos que se forman, ¿verdad? Que provienen de la formación de esas pirámides para formar el cáliz mayor. Varios cálices mayores, como pueden ver, forman la pelvis renal, y allí, desde la pelvis renal, se forma el uréter, que es que al final de cuentas lleva la orina hacia la vejiga, y de ahí para la uretra, y de ahí se expulsa al exterior. Entonces allí
importante pues esta anatomía gruesa para que se pueda entender un poco más cómo es la fisiología renal. Entonces tenemos la cápsula, tenemos la corteza, la médula, los cálices, menores y mayores. La formación de varios cálices es la pelvis, y de la pelvis pues se forma el uréter, que es el que al final de cuentas lleva la orina. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. De una manera un poco más detallada, viendo la irrigación, ¿verdad? La irrigación de los riñones. Tenemos aquí ya pues las estructuras más detalladas de la arteria renal. Se forman unos brazos, ¿verdad? Pequeños, unas ramificaciones que terminan en arterias interlobulares. Y las arterias arciformes, que son estas que se entrelazan, ¿sí? Y se ramifican en arteria interlobular. El flujo sanguíneo, ¿sí? El flujo sanguíneo normal en un individuo de 70 a 80 kilos es 1100 mililitros por minuto. Con respecto al gasto cardíaco, por eso es de gran importancia la función renal y mantener ese gasto cardíaco para que miren que todo se concatena, todo fisiológicamente funciona como una unidad que se relaciona con otras y que esa unidad depende de los otros. Si tenemos un buen gasto cardíaco, que son más o menos ¿cuántos mililitros? 5.000 mililitros por minuto. En el riñón ese gasto se traduce en 1100 mililitros por minuto, más o menos el 22% de ese mismo gasto cardíaco. Por eso es que la función renal depende de sobremanera por ese 22%, ¿sí?, del gasto cardíaco. Entonces, si tenemos un gasto cardíaco normal, va a prevalecer esta velocidad de flujo. Si tenemos un gasto cardíaco anormal, esta velocidad de flujo se va a alterar. Por eso vienen todos esos mecanismos fisiopatológicos a nivel del riñón. Ahí, pues poniéndole un zoom a la gráfica anterior, a esta gráfica, pues tenemos allí algunos detalles, ¿verdad? Algunos detalles de la irrigación a nivel del riñón. Tenemos la arteria interlobular, que es esta que va por aquí, interlobular. A la vez tenemos aquí las arterias arciformes, que vienen ramificadas de la arteria interlobular. Esas arterias arciformes se ramifican en arterias interlobulillares. Estas que ven por aquí, entrando por aquí, que son estas mismas. Y esas forman las arterias aferentes, que van hacia el glomérulo o penacho glomerular. Y de ahí salen las arteriolas eferentes. Pero aquí pues un esquema para que miren cómo se forma y cuál es la anatomía de riñón desde la parte gruesa hasta la parte mínima, hasta la parte más minuciosa. Entonces, aquí se forma el penacho glomérulo. Y de allí, pues, ahorita vamos a explicar los mecanismos de cómo se hace los mecanismos de filtración del plasma o de la sangre, como quieran llamarle, y cuáles son las estructuras que participan en esos mecanismos de filtración. Ahí tenemos, por medio de una microscopía electrónica, cómo se ve los capilares glomerulares, ¿verdad?, con sus arterias aferentes y eferentes. Miren, aquí tomamos por ejemplo, la ramificación, esta unidad, ¿sí? Le ponemos zoom y aquí vemos dos penachos glomerulares con su arteria aferente, ¿sí?, y su arteria eferente. Aquí es donde se empieza a dar los mecanismos de filtración, como vamos a ver. Aquí una fotografía más detallada de cómo realmente es un penacho glomerular, cómo es un glomérulo en sí, una formación de los vasos capilares allí, enredados, ¿verdad? Forman un enredijo, por eso se llama penacho. Pero sí, las estructuras importantes como la arteria aferente, el glomérulo como tal, la arteria aferente y las arteriolas interlobulares
se ven aquí en esta fotografía para que pues tengan una idea y se ubiquen de cómo se ve el glomérulo como tal. Bueno, entonces aquí viendo una anatomía de la unidad funcional que es la nefrona, ¿sí? Para mirar todo lo que es la vascularización, tanto a nivel de las arterias como a nivel de las venas, ¿sí? Tenemos aquí el glomérulo como tal, los capilares glomerulares en su interior. ¿Sí? En su interior tenemos la arteriola aferente, perdón, la que entra, y la eferente que sale, y es la que ramifica, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con los túbulos. Por eso se llaman capilares peritubulares. Ramifican toda esta sección que son los túbulos. Y más abajito encontramos lo que es los vasos rectos, que también son unos capilares peritubulares, pero un poquito más especializados, ¿sí? Ellos pues se van a encargar de la función de filtrar ciertas sustancias, ¿sí?, de ese, que son el resultado de la filtración glomerular. Ellos van a seguir filtrando, reabsorbiendo sustancias que vamos a ver más adelante y van a formar como tal la orina cuando va pasando ese líquido filtrado por aquí. ¿Ya? Entonces esta es una gráfica pues para ver cómo está la irrigación, ¿verdad?, y cómo está el drenaje venoso. Entonces encontramos aquí las arterias interlobulillares que vimos allá en la otra gráfica, las arterias arciformes y la unidad funcional, que es la nefrona. Aquí pues siempre tenemos que tener presente que hay una división anatómica. La nefrona siempre tiene una parte que es de la corteza, pertenece a la corteza, y una parte que pertenece a la médula. Estructuras que vimos al principio en la gráfica, ¿verdad?, cuando diferenciamos a grosso modo cuáles son las partes anatómicas del riñón. Entonces tengamos eso presente. Siempre va a haber una parte anatómica perteneciente a la corteza en la nefrona y una parte perteneciente a la médula, y que esta arteria arciforme pues se constituye en uno de los límites. La arteria arciforme es la que va pasando por aquí. Las venas reciben los mismos nombres de las arterias, ¿sí? Esas ramificaciones también reciben los mismos nombres de las arterias. Entonces, por ese lado, no es tan difícil porque son los mismos nombres de las arterias a los que se le da a las venas. Si hay alguna pregunta hasta aquí, soy todo oídos. Entonces, ahí tenemos el esquema de cómo está la unidad funcional, que es la nefrona, en nuestros riñones, teniendo en cuenta todas estas estructuras, incluyendo el glomérulo, la arteria aferente, la arteria eferente, los túbulos, que ya ahorita vamos a ver cómo se subdividen y qué nombre recibe cada uno, las ramificaciones, ¿verdad?, que son los capilares peritubulares, tanto sencillos como especializados, y la división entre corteza y médula. Ahí vemos la misma gráfica, pero tenemos que tener en cuenta fisiológicamente que la presión hidrostática a nivel de los capilares, donde se filtra la orina, en este caso, donde se filtra la sangre, en este caso en el glomérulo, que es donde se empieza a filtrar, tienen que tener una presión alta, tienen que tener una presión alta para poder llevar el proceso de filtración. Y hay que tener una presión alta para que lo que se filtre se tenga que filtrar y lo que se retenga se tenga que retener, ¿sí? Por eso es mayor la presión hidrostática aquí. En cambio, a nivel de los capilares peritubulares, los vasos rectos, es un poquito no, 3 veces menos de esta presión hidrostática que está a nivel del glomérulo. ¿Por qué? Porque aquí, en toda esta estructura, es donde todo ese material filtrado se sigue filtrando, se sigue reabsorbiendo las sustancias que no se deben ir por orina, como lo es el sodio, el potasio. Ahorita lo vamos a ver en otras gráficas. Entonces, lo que quiero que se entienda aquí es que la presión debe ser mayor aquí para que la filtración se produzca, y debe ser
menor acá a nivel de los capilares peritubulares para poder reabsorber todas esas sustancias que no se deben ir por la orina. Tenemos allí la nefrona, unidad funcional del riñón. Cada riñón pesa aproximadamente 150 gramos y cada riñón posee aproximadamente 1 millón de nefronas que se nacen con ellas, no se recuperan, no se regeneran, ¿oyeron? Entonces, por eso es que hay que cuidar los riñoncitos. ¿Ya? Con el tiempo se reducen gradualmente y si usted es una persona que le gusta exponerse a los factores de riesgo, pues peor le va a ir, se le van a morir más nefronas, más unidades funcionales. Entonces va a tener menos capacidad de filtración de su sangre, se le va a intoxicar más la sangre. Obviamente por la edad, pues ya se pierde la mitad de esa capacidad, ¿verdad? No se regeneran, no sobreviven a los procesos de envejecimiento y en forma natural nosotros a los 80, 90 años ya nuestra función renal en sí se pierde en casi la mitad de lo normal. Ya después de los 40, como yo les venía diciendo, ya después de los 40 ya la cosa es otro precio. Después de los 40 empiezan a aparecer todas esas patologías de la edad adulta, en la mayoría de los casos, ¿no? Y los riñones no se salvan de eso. Podemos perder de nuestra tasa de filtración un 10%. ¿Por qué? Por el mismo envejecimiento. Y si usted es de las personas que no cuida sus riñones, pues le va a ir peor. Por eso es que los riñoncitos hay que cuidarlos. Entonces, cada nefrona, como unidad funcional, tiene dos estructuras importantes para esa misma función renal, ¿verdad? De filtración. Un penacho, que fue el que vimos ya, que es un enredo de capilares glomerulares, ¿ya? Llamado glomérulo, y un túbulo largo en el que ese líquido que es filtrado en el glomérulo se convierte en orina. Entonces ahora vamos a mirar cómo es que ese líquido filtrado se convierte en orina. Ahí está una diapositiva que nos muestra a grosso modo la anatomía de nuestro sistema urinario, con sus riñones, el par de uréteres, la vejiga que almacena la orina y la uretra que termina expulsándola al exterior. Entonces allí, en la gráfica del lado derecho, listo, si ustedes ya saben que si se corta es porque se acabó el tiempo con Zoom. Entonces nos quedan 10 minutos aquí. Allí tenemos nuestro riñoncito, ¿verdad? Al principio volvemos a reubicarnos. Tenemos la cápsula renal, estructura que recubre todo el parénquima. Tenemos la corteza, ¿sí? Todo esto que es un poquito más externo. Tenemos la médula con sus cálices menores que forman su cálice mayor y a la vez estos forman la pelvis renal que termina en el uréter, que es donde se lleva la orina hacia la vejiga y de ahí al exterior. En esa pelvis renal, en esa pirámide renal, la pirámide porque tiene esa forma, encontramos aquí la papila que la vimos allá, que es donde realmente tenemos ya la orina como tal, formándose desde la corteza y la médula hasta la papila. Entonces vamos a hacerle un zoom aquí a esta nefrona, que está aumentada de tamaño ahí, y ahí la tenemos. Entonces, tenemos las dos estructuras, tenemos la vascularización, las arterias, las venas, tenemos anatómicamente una porción que es de la corteza, aquí está la subdivisión, la corteza, y tenemos otra porción que es de la médula. Entonces, esta porción acá pertenece a la corteza y esta porción acá pertenece a la médula. Las unidades funcionales, el glomérulo, el penacho glomerular, con todo el enredijo, ¿verdad?, de vasos capilares allí. Y aquí una serie de túbulos, que termina en un túbulo colector, que es este. Y ese túbulo colector va a otros túbulos y allí es donde se termina formando pues la pelvis renal y de ahí hacia esta estructura, el uréter. Entonces ahí tenemos las dos estructuras importantes, funcionales, ¿verdad?,
todo lo que tiene que ver con la irrigación, venas, arterias, arterias aferentes, la arteria eferente y la irrigación de los vasos peritubulares. Aquí sencillos y aquí especializados. Una gráfica pues más, un poquito con más detalle. Tenemos el glomérulo y ya pues los nombres de cada porción de esos tubos que salen de ese glomérulo, ¿verdad? Entonces tenemos la unidad o penacho glomerular. Tenemos el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Porque es un túbulo que está más próximo a la salida del glomérulo. Esta estructura que va por aquí. Tenemos el asa de Henle, que es la que continúa. Este es el segmento fino del asa de Henle. Aquí tenemos el segmento grueso del asa de Henle ascendente. Y pasa por aquí por una estructura que se llama mácula densa, que ahora la vamos a ver en detalle. Es una estructura pues que más que todo sirve para esa regulación de la que hablamos al principio, del eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? La encontramos a este nivel. De aquí pasa a una serie de túbulos, túbulo contorneado distal y ya túbulo colector. Ahí la tenemos más detallada. Nuevamente tenemos aquí el glomérulo, el enredijo que ustedes ven ahí, penacho glomerular, también se llama así. Sale por aquí el túbulo contorneado proximal, segmento fino del asa de Henle, segmento grueso de asa de Henle, ascendente. Por aquí se va, aquí encontramos la mácula densa, que la vamos a ver ahora más luego, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, que también tiene dos porciones, una cortical, hasta aquí, y la otra medular. Entonces, conforma lo que es el túbulo colector medular, que va a otros túbulos, se ramifican y por ahí se va la orina hasta formar toda esa estructura colectora, que al final termina en los uréteres y de ahí para la vejiga. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues los noto muy callados. Entonces, cualquier pregunta díganmela ahorita. Tenemos allí, a nivel anatómico, las estructuras importantes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí se da todo lo que es la filtración de la sangre, ¿verdad? La filtración de la sangre. Todo lo que pasa por aquí, por un líquido, al final se llama filtrado glomerular. El glomérulo permite la salida de ciertas sustancias, excepto los elementos fomes de la sangre y las proteínas, ¿ya? A través de una estructura que se llama endotelio. Ahorita la vamos a ver detalladamente. Ese líquido pasa aquí y por medio de todos estos túbulos, el asa de Henle, el túbulo contorneado proximal y distal, se va dando o se va realizando la reabsorción de esas sustancias que nosotros necesitamos todavía, que no se pueden ir, ¿ya? Y al final, ya pues aquí a nivel de las estructuras del túbulo colector medular, tenemos la orina ya propiamente formada, ¿ya? Ya la orina propiamente dicha. Haciendo un zoom aquí, mirándolo microscópicamente, a esa estructura, al glomérulo, ahí encontramos el glomérulo como tal, en el redijo aquí, de capilares. Aquí tenemos la cápsula de Bowman y tenemos el glomérulo como tal, que es la unidad, una de las unidades funcionales, y que en conjunto forman el corpúsculo renal. ¿Qué forma el corpúsculo renal? El glomérulo y la cápsula de Bowman. Tenemos aquí nuestras amigas, las arterias aferentes, las arterias eferentes, sale la sangrecita, y tenemos dos capas. Una capa que es una capa visceral, ¿sí? Aquí es por donde pasa la sangre con sus elementos formes, las proteínas, los electrolitos séricos.
Y tenemos unas unidades que son los podocitos en esa capa visceral, que son unas estructuras importantes que nos propician la filtración. ¿Ya? Estas son las estructuras que permiten el paso de algunas sustancias y de otras no, ¿ya? A nivel microscópico. Entonces, esto a grosso modo, cómo está constituido el glomérulo. Entonces, tenemos aquí, por donde pasa la circulación, la sangre, con sus elementos formes, con las proteínas, con los electrolitos que lleva la sangre. Y aquí, pues, unas estructuras que vamos a ver ahorita en otras diapositivas más especializadas, que son las que propician el que sea filtrada la sangre. Allí tenemos, vamos a hacerle zoom a esto aquí, a esta estructura. Y ahí lo tenemos. Entonces ahí tenemos el endotelio capilar, que como ustedes se pueden dar cuenta, tiene unos huequitos. Es fenestrado. Los capilares tienen esa particularidad, sobre todo aquellos que tienen que ver con estas funciones de intercambio especializado. Tienen fenestraciones que son las que permiten el paso de las moléculas. Permiten el paso de las moléculas. Tenemos una membrana basal, que es la que recubre ese endotelio, la membrana basal. Y tenemos los podocitos, que son los que al final permiten el paso de las sustancias que deben pasar. Esos podocitos tienen unas microestructuras que se llaman pedícelos, y ellas a su vez tienen unas microestructuras, son más especializadas, que tienen las hendiduras de filtración, que son las que al final de cuentas permiten el paso de las sustancias que deben pasar normalmente y que deben filtrarse. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la unidad estructural, el glomérulo. Bueno, aquí, como lo dijimos, aquí esta es la unidad funcional. Tenemos el endotelio capilar, las fenestraciones, tenemos la membrana basal que la recubre y tenemos los pedícelos que al final tienen unas hendiduras de filtración que son las que permiten la salida del líquido filtrado. Allí una